Bien, te damos la bienvenida a este conversatorio que hemos organizado en el marco del curso sobre tercer sector que organiza la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que comenzará a impartirse a partir del segundo semestre. Y ya pues, nombres por título: tercer sector, cooperativas, asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro. La idea de esta tarde es conversar con quienes me acompañan en el panel. En primer lugar, Carlos Vargas Macerón, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería y director del Centro Internacional de Derecho y Economía Social de la misma universidad, CIDES. Tiene una vasta trayectoria en materia de economía social y cooperativa, autor de un sinnúmero de publicaciones en la materia. Me acompaña también Montserrat Moya, quien es socia del Estudio 150 y quien dirige el curso sobre el tercer sector que, como decía, sirve de marco a este seminario. Y por último, don Cristian Lenz, quien es el director de la Fundación Pequeño Coroleno. La idea es que vayamos conversando sobre distintos tópicos relacionados con la materia que convoca, es decir, el tercer sector, comenzando con la economía social como gran tema, y luego viendo un poco la experiencia chilena, ¿no? Tanto los problemas que ha tenido, sobre todo desde el año pasado, el caso convenio, supuso podríamos decir, una puesta en vitrina de las fundaciones y de los problemas que ellas suponen. Yo tuve un seminario en la facultad el año pasado para analizar los desafíos y también lo que también se da para otras entidades del sector. Entonces la idea es que partamos con Carlos conversando sobre el economía social, luego nos centremos sobre qué es el sector en Chile y terminemos viendo el tema de las fundaciones cristianas, y luego volvamos a ir conversando con algunas preguntas que puedan surgir, primero del panel y luego del público, tanto que nos acompañan en la sala como están conectados a la transmisión de este seminario. Así que, en primer lugar, Carlos, no sé qué nos puedes contar respecto de la economía social, desde la perspectiva comparada, qué desafíos se presentan, cómo la concebimos, un concepto que a veces cuesta definirlo o encuadrarlo. Sí, muy bien, bueno, encantado de estar aquí, de hacer este conversatorio y los temas. Bueno, yo soy especialista en el derecho de la economía social, en concreto de la cooperativa. No, aquí, ponlo aquí, porque si la cámara enfoca la pantalla. Bueno, voy a poner aquí, ¿no? Puedo poner aquí, yo creo que sí que es uno. Va. Pues nada, el tema que he elegido, que creo que enlaza bien con la temática de también es un poco la visión de la actualidad de la regulación de la economía social, en concreto en Europa, en concreto en España, y también una visión internacional. La verdad es que esto de la economía social tiene mucho que ver, y la primera, con el tercer sector. Hay quizá una diferencia entre el tercer sector si también se centra en las organizaciones no lucrativas y la economía social en entidades con determinadas características, pero entidades que tienen un desarrollo de la actividad empresarial. Un poco la característica principal del tercer sector quizás sea el no lucro, que no tiene matices, y lo que es la economía social en sí, que es una organización democrática y unas características especiales. Lo que me interesa a mí destacar de todo esto es que realmente la economía social que empezó con las cartas de la economía social de Francia, en concreto en 1982, que marcaba las características de este tipo de entidades, y como se ve, la principal es la primacía de la persona y el objetivo social sobre el capital. Pues esto al principio fue de una manera muy tímida, pero en poco tiempo, especialmente en el último año, vemos como ha habido un buen número de leyes en Europa, en Latinoamérica, en África y en algún sitio más, en Canadá, que regulan esto de la economía social. ¿Vale? Aquí tengo un mapa en el que en colores, los colores que son
rojizo son países que ya han aprobado una ley de economía social y solidaria. De solidaria un matiz, porque las de Latinoamérica casi todas lo tienen, y en cambio en Europa, pues Francia y Grecia hablan de ley de economía social y solidaria, mientras que Portugal, por ejemplo, no va. Pero en cualquier caso, no es muy numeroso. Tenemos México, de manera muy temprana, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay bastante recientemente, y Cabo Verde, Camerún, Túnez, creo que Corea del Sur también lo aprobó, sí, aunque no está en ese color. Pero lo que le voy a contar es que esto, que fue un proceso de intentar agrupar de alguna manera un tipo de entidades que tenían unas características similares, pues ha bajado bastante en la Unión Europea. En la Unión Europea, desde el año, lo voy a poner, pero la Unión Europea en el 2021 aprobó un plan de acción de la economía social. Y esto es muy importante, porque es una comunicación, una mera comunicación de la Comisión Europea, pero después de la crisis que se pasó en Europa y en todo el mundo, la Unión Europea reflexionó y pensó que una forma alternativa de economía podría resistir mucho mejor y desarrollar un potencial con una mirada mucho más social y solidaria que la economía capitalista que había visto hasta ahora. Entonces, hay un impulso muy importante de la Unión Europea, que en concreto este plan, y la idea es construir, una lluvia tremenda, en un horizonte de 9 años, desarrollar un plan, pues sobre todo para la creación de empleo, la regulación de la economía justa e inclusiva, la transición ecológica y digital, y todo esto centrado en la economía social. No voy a entrar en grandes detalles, pero sí podemos ver una definición que da la Unión Europea de la economía social. Dice: realidad económica que engloba un abanico de entidades con diferentes modelos empresariales y organizativos que comparten los siguientes principios. ¿Vale? Lo destaco: son modelos empresariales y organizativos. ¿Vale? ¿Qué características? Primacía de las personas y de la finalidad social o medioambiental sobre el beneficio. No que no sean lucrativos, sino que lo que se prima en las personas, el objetivo social, sobre el beneficio. La segunda es que la mayoría de las ganancias se reinvierten en la propia entidad, o bien para desarrollar actividades, para desarrollar los intereses de los socios o para los intereses generales. Y por último, una característica de una gobernanza democrática y participativa. Bueno, estas son las características que se van repitiendo más o menos, ¿no?, en las distintas leyes de economía social que se ven. Y hay una cuestión que me parece interesante destacar, porque este plano, la Comisión Europea, el Plan de Acción de la Economía Social, dice que tradicionalmente la economía social han sido las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones. Pero plantea una cuestión que ahora está en debate y de una manera importante en Europa se está discutiendo y está haciendo que haya varios proyectos de modificación de la ley de economía social, que es si las empresas sociales con forma mercantil pueden ser catalogadas o deben ser catalogadas como entidades de la economía social. Es decir, el ejemplo típico es una sociedad capitalista que no tiene un objetivo, no tiene una finalidad lucrativa, sino lo que tiene es una finalidad de desarrollo de un objeto social. Bueno, cuando se cumplen esas características y además no hay ánimos lucrativos y hay una serie de características, pues hace que se puedan considerar empresas sociales. ¿Qué pasa? Acerca un poco, pero escucha un poco de... Que se escucha un poco de... Eso es. Desde la transmisión. Ah, vale. Bueno, ha habido una serie de países que regulan a la economía social con una ley especial. En concreto, en Europa, Francia, España, Portugal, Grecia y también Bélgica, y hace que la Unión Europea recoja el guante y piense que apostar por la economía social es una apuesta segura. Y esto hace que haya este plan de acción de la economía social. El paso siguiente que fue, si el plan de acción de la economía social en el 2021, el paso siguiente se dio en el 2023, una recomendación de obligado cumplimiento, donde se establecía pues, la obligación de los países de los Estados de la Unión Europea de implantar un plan, una estrategia
nacionales de la economía social. Pasa, ¿no? Hay un problema con el Pero ¿cómo sabe? no sé, el problema no es público. Es muy difícil. Entonces, el problema no es el micrófono, parece la conexión. Claro. Pero alguien fuera, ¿no se oye? Sí. Vale. A ver. Sí, hola. ¿Me puedes confirmar si se oye? ¡Ay, sí! Ahora, ¿qué pasa con los micrófonos? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Bueno. Ahora sí te escuchamos. Bueno, voy a Micrófonos sin fronteras. Voy. Bueno, empiezo un poco. Voy a empezar de nuevo. Que Escucha cortado ahora. ¿Ahora se ha cortado? Sí, se escucha como debe haber algún problema con los micrófonos. Ahí hay una persona que trabaja que entiende de esto. Salgan para afuera a buscarlo y les cambia el micrófono. A ver. Ya, lo que. Pero dame un segundo, a ver si está todavía. ¿Ahí funciona? Ahora está, sí. Tenemos otro cariño. ¿Cuál? Cuesta un poco distinguir lo que se dice, Ya, pero a se ver. escucha muy bien el micrófono. Se cuesta trabajo distinguir lo que decimos, ¿no? Sí, sí. Sí, no se escucha muy bien. Pero ahora se ve la presentación, delante no se veía. Antes no se veía. Estamos avanzando. ¿Aló? Ayer yo estuve en el seminario cooperativo y este micrófono ayer no se escucharon algunas ponencias, a lo mejor es el mismo. Mm. Ya se escucha aquí, pero ahora. Ah, Micrófonos sin fronteras.
Ahí quedó más bien. Ahí se prendió un micrófono ayer. ¿Te fijas? ¿Aló? Aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí está tomando agua. ¿Se escucha? Sí, Ahí se ¿Sí? ¿Ahora se escucha mejor con este? perfecto, mucho mejor, sí. Ya, Sí, bueno. mucho mejor. Ya, entonces con este se lo voy a poner en la solapa. Vale. Digamos, disculpar la audiencia. Conveniente. Sí, bueno, va a generar más expectativa. Claro. la presentación. Tengo un poco por pasar por algo. Espera. Hacia atrás. Sí. Está correcto. ¿Puedo la pincha la cosa? A ver. Ahí. Sí, pero ¿En qué no? No, porque. No, sí, ahí está. ahí sí. Sí. Sí, soy yo. Es. Ya, Vale. ahí. Bueno, primero pedir disculpas por estas interrupciones y como no sé lo que se ha oído de lo que estaba contando y tampoco lo he contado demasiado bien porque hay cierto movimiento en la sala, pues nada, voy a repetir algunas cosas. Pero lo importante, y voy a partir de este lado, sí es cierto es que desde hace unos años hay una regulación por los países de una realidad económica alternativa que se le dio a llamar economía social y que por ciertas razones que explicaré, pues la Unión Europea ha tomado el concepto de economía social como un concepto clave para la recuperación económica y para intentar que Europa crezca de una manera sostenible. Bueno, en este mapa, pues si antes no se oyó bien, vienen en distintos colores países donde se ha promulgado una ley de economía social, donde lo que está punteado son países donde se ha aprobado una ley de economía social, pero solo en algunas regiones, y después lo que está en naranja, o se conoce en anaranjado, son países que tienen un proyecto de ley de economía social. Si lo vemos en perspectiva, no son muchos. Sí es verdad que algunos importantes, por ejemplo, en Europa, España lo hizo de manera pionera en el 2011, después lo hizo Portugal en el 2012, pero el impulso importante fue cuando Francia reguló en el 2014 una ley de economía social y solidaria. Pero ¿por qué se hacen leyes de este tipo? Esto es importante. En realidad estas leyes lo que hacen es recoger, no voy a entrar en detalles de la diapositiva, pero cuando se dice una ley de economía social, en este caso en la española, ¿el objetivo cuál es? Pues darle un marco jurídico común. Yo al principio, cuando me acuerdo cuando se promulgó esta ley, que al final decía qué es la economía social, cuáles son los principios que rigen, cuáles son las entidades que se engloban, en realidad yo como jurista veía que tenía poco contenido. Pero al cabo del tiempo me he dado cuenta que mi percepción era errónea, porque sí que le dio una visibilidad que no tenía la economía social. Fue una norma que sirvió para decir, todas estas entidades tienen un punto en común. ¿Verdad? Algunas no tienen, algunas cuesta trabajo encajarlas en los principios configuradores de la economía social, que prácticamente son estos cuatro: primacía de las personas y del fin social sobre el capital, aplicación de los resultados obtenidos esencialmente para el desarrollo de la actividad de los servicios con sus miembros con el interés general, y promoción de la solidaridad interna con la asociación, con la sociedad, con la sostenibilidad, etc. Actúan de manera independiente. Pero lo cierto es que al cabo del tiempo, esto que se dio a conocer como economía social y que tenía una serie de principios, y que sobre todo lo que se quería darle un marco jurídico común, no sustituir su marco jurídico especial, si las cooperativas es otro tipo de la entidad de la economía social y las cooperativas tienen su ley especial. Y así sucesivamente. Pero se incluyeron determinadas medidas de fomento. Esta es la clave: dar un marco jurídico general en una ley, englobar distintos tipos de entidades que tuviesen unos puntos en común y sobre todo medidas de fomento. Medidas como fomento, ¿como qué? Por ejemplo, la posibilidad de reservar determinados contratos públicos a la entidad de la economía social. La posibilidad de que estas entidades de la economía social reciban determinadas subvenciones y ayudas y no sean consideradas ayudas de Estado. Un tema que en Europa tuvo bastante desarrollo. Por ejemplo, la posibilidad de que la entidad de la economía social, si alguien está en desempleo, cuando vaya a cobrar el subsidio por desempleo, lo pueda capitalizar para crear una entidad de una serie de medidas. Bueno, pues esto que como
No sé si. Sí. Esto que empezó en algunos países, como digo, algunos importantes, sobre todo porque es Francia, uno de los países más importantes en el mundo en el desarrollo de la economía social, pues lo que ocurrió es que llegó a la Unión Europea. La Unión Europea lo plasmó primero en una comunicación que es un plan de acción de impulso a la economía social. Que muy brevemente lo que viene a decir, bueno, la economía social es importante como fórmula de creación de empleo, es importante para la recuperación económica justa e inclusiva y es importante para la transición ecológica y digital. Y viene a decir que los países, los estados tienen que mejorar sus marcos jurídicos y legales y de fomento de estas entidades que lo deben hacer, pues, por ejemplo, mejorar el reconocimiento y la visibilidad de la economía social, generar oportunidades para el desarrollo de la actividad de la economía social, etc. Bueno, el último paso, bueno, el penúltimo, fue una recomendación del 2023, una recomendación sobre el desarrollo de condiciones marcos para la economía social. Y que directamente lo que decía los países de la Unión Europea deben aprobar estrategias para incentivar y desarrollar a la economía social. Por ejemplo, en España recientemente se aprobó en el 2023 la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2017. Tiene 146 medidas, 17 líneas de actuación y 4 ejes temáticos. Los ejes temáticos son visibilidad y participación de la economía social, mejora de la competitividad, emprendimiento y sectores emergentes y sostenibilidad social. Yo simplemente quería dar a conocer un punto que creo que puedo aportar en este seminario, ya que se va a hablar sobre todo del derecho nacional, que regula temas como son las fundaciones. Yo lo que quería dar una perspectiva internacional de que este fenómeno, que hace unos años era un fenómeno que en el entorno internacional no era muy relevante, ahora es uno de los ejes estratégicos de la Unión Europea. Por ejemplo, en España, ahora estos planes de esta estrategia española se ha ido traduciendo en medidas concretas y, por ejemplo, es mucho más fácil. Hay un apoyo económico para la creación, la constitución, y también para el desarrollo, por ejemplo, la tecnificación, desarrollo tecnológico de este tipo. Con eso creo que doy un marco general y si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme en concreto, pues aquí tiene mi dirección. Solamente voy a comentar una cosa que se me ha olvidado, es que cuando, por ejemplo, en España se hace un listado de entidades de la economía social. Se dice, hay unos principios y después se dice, pero hay unas entidades que son de la economía social sí o sí. En nuestro caso, cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que llevan a cabo una actividad económica, después entidades que no están en todos los países. Por ejemplo, las sociedades laborales, las cofradías de pescadores. ¿Por qué digo esto? Porque cada país hace un listado específico de la entidad que la quieren incluir en este listado de economía social. Aquí hay mucho que discutir, porque yo que conozco las cooperativas, algunas cooperativas son entidades de economía social porque cumplen los principios anteriores y otras no. Pero están dentro del saco, además, están dentro de una manera prioritaria. Y así nos pasaría con muchas veces. Lo que se está discutiendo a nivel europeo la posibilidad de dar un sello de la economía social a las entidades de la economía social que cumplen de verdad los principios orientadores. Nada. Muy bien, gracias Carlos por esa aproximación. Ya yo creo que hay preguntas, tengo algunas para más adelante. Pero ahora vamos a pasar por Montserrat Moya, para que nos introduzca con el tema del tercer sector en sí. No hay... Sí, pero se ve. Sí, está proyectado. Sí. Ah, perfecto. Espérate, en esto no creo que se pueda ver, ¿sí? No. Me escuchan bien, ¿cierto? Están conectados, así que doy por hecho que sí. Bueno,
Muy interesante la presentación del profesor Carlos Vargas. Nosotros en esta presentación nos vamos a centrar principalmente en el tercer sector, dado que en Chile todavía estamos lejos de sistematizar las normas relativas a la economía social, aun cuando quizás hay algunos preproyectos. Todavía tenemos una dispersión normativa a todas estas organizaciones que nosotros llamamos del tercer sector y que ya vamos a pasar a hablar. Y en este mismo sentido, creo que es un muy buen modelo para empezar a mirar lo que está sucediendo en la Unión Europea y lo que hizo la Comisión Europea con el 2021 con PACS. Aun cuando, como les dije, en Chile todavía existe mucha dispersión normativa, incluso dentro de las mismas tipologías de organizaciones. Mi nombre, bueno, Montserrat Moya, soy socia de Estudio 150 junto a Bárbara Rodríguez, que ella es arquitecta, pero es experta en medición de impacto, y yo soy abogada y soy encargada de la parte jurídica. Brevemente, a petición del profesor alcalde, vamos a hacer una exposición muy somera del tercer sector en Chile, de las fundaciones, asociaciones, de las cooperativas, de las cuales ayer ampliamente conversamos en el seminario que se organizó por la Universidad Católica y la Universidad de Ibáñez. Vamos a hablar de las donaciones y soluciones conjuntas entre fundaciones y cooperativas, que creo que esto es lo más innovador dentro de mi presentación, y conclusiones generales. Primero que todo, la doctrina discute qué es el tercer sector y quiénes lo conforman. Como dijo el profesor Vargas, hay profesores que se centran en el lucro de este tercer sector, se centran en la productividad, y hay otros profesores, como hablando de la doctrina, que simplemente dicen el tercer sector es una invención social para distinguir este tipo de organizaciones que no cabe dentro de lo público ni lo privado, y nosotras, como Estudio 150, creemos que el tercer sector está compuesto por todas aquellas organizaciones que efectivamente no están ni dentro de lo público ni lo privado. Entonces acá encontramos organizaciones de tipo comunitario o organizaciones base, como junta de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales, cooperativas, fundaciones y asociaciones que fueron unificadas por la ley 20.500 con el Código Civil, en la Constitución de fundaciones y asociaciones y en su regulación en el artículo 545 presidente, artículo 23, sindicatos, asociaciones indígenas, asociaciones gremiales, y todo tipo de organización que no es ni empresa ni Estado. Las fundaciones están definidas, como les dije, en el Código Civil en el artículo 545 y siguiente, que es uno de los tipos de estas organizaciones que pertenece al tercer sector. ¿Y qué es? Es una persona jurídica, ficticia, capaz de generar derechos y contraer obligaciones civiles y de estar representada judicial y extrajudicialmente. Las fundaciones y asociaciones, el gran plus que tienen, vamos a ir directo a lo trascendente, porque podríamos hablar mucho de este tipo de organizaciones, es que no tienen dueño. Básicamente, a diferencia de una sociedad, no tienen dueño, no tienen propietario, y son una persona jurídica distinta de aquellos que la fundan o la componen. En el caso de las corporaciones como asociaciones. El año pasado en nuestro país hubo un gran caso público, el caso de convenios, que lamentablemente hizo que la aprobación pública o el prestigio de las fundaciones y asociaciones cayera muchísimo, a un 39%. Por suerte, ahora en mayo del 2024, gracias según la última encuesta académica, y gracias a la gran labor que desarrollan las fundaciones como Tolengo, el prestigio ha subido enormemente a un 51%. Dentro de este sector, perdón, dentro de estas organizaciones de tipo fundacional o asociaciones, el gran plus que tienen, y ya lo vamos a ver más adelante, es que como no tienen dueño, tienen el gran beneficio que pueden postular a leyes de donaciones. ¿Qué es lo malo? Que en Chile las leyes de donaciones están reguladas en más de 100 normas, y para poder postular a algunas de ellas necesitamos desde modificar los estatutos, entender
y hacer un proyecto específico, rendir con gran burocracia, etcétera, etcétera, lo que además se ha dificultado debido a la contingencia política del último año. Por eso creo que el dato de la encuesta académica es súper importante, dado que a pesar de lo que sucedió el año pasado, las fundaciones y asociaciones en este tercer sector siguen resultando y teniendo gran credibilidad de la población. Las cooperativas, por otra parte, son asociaciones que tienen como principio de funcionamiento la ayuda mutua y se crean para favorecer a los miembros de la comunidad. En Chile, según datos del Ministerio de Economía, de la División de Asociatividad y Cooperativas, para abril de 2004 habían 1918 cooperativas activas. Eso fue un aumento del 12,7% con respecto al año anterior, y habían más de 2.156 personas inscritas en cooperativas. Eso fue una disminución un poco pequeña, pero implicó un 0,4% menos que en abril del año anterior. Las cooperativas también son un gran vehículo que lamentablemente no se ha explorado del todo, quizás incluso por razones políticas e históricas, porque ya es una economía más social, que quizás todavía en Chile hay que explorar aún más, pero son un vehículo que nos puede llevar a grandes soluciones, y después vamos a ver dos casos concretos en los cuales nosotros lo hemos aplicado y que puede ser un gran joint venture entre otras organizaciones del mismo tercer sector. Como les comenté, las fundaciones, a diferencia de las cooperativas u otras organizaciones que forman el tercer sector, que ya vimos que está compuesta por distintos tipos de organizaciones, las fundaciones tienen el plus de que pueden postular a distintas leyes de donaciones. Lo malo de esto es que existen más de 100 normas entre leyes, decretos, oficios, circulares que la regulan, por lo tanto es un sistema complejo y burocrático, y podrá hablar más de ello Cristian. Sin perjuicio de que el año pasado se pudo publicar y entrar en vigencia la ley 21440, que modificó bastante el procedimiento para postular y acceder a distintos tipos de beneficios por leyes sociales, porque había fines como, por ejemplo, el medio ambiente, derechos humanos, defensa del LGBTQ, de derechos del LGBTQ, que estaban fuera, totalmente fuera de nuestra legislación, y recién el año pasado se pudo donar sin pagar impuestos para esas cosas. Pero hay que ser, por regla general, fundación o asociación, antiguamente corporación, para poder postular estas leyes de donación. Entonces, este es el gran plus que tiene el sector de las fundaciones y asociaciones en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, tenemos ciertos problemas que, incluso a pesar de tener leyes de donaciones, como fundaciones cuesta resolver. Por ejemplo, una empresa que quiere incorporar a socios, a trabajadores como socios dentro de la propiedad de esta sociedad, ¿cómo lo puede hacer? Puede hacer un aumento de capital y puede suscribir esas acciones 200, 300, 400 o 500 trabajadores, dependiendo de lo que haya, pero eso va a ser sumamente complejo, puede llevar a disolver participaciones, y además que una sociedad con tantos miembros es bastante difícil también. Entonces se ha empezado a ocupar la cooperativa como un modelo de incorporación en la propiedad de empresas de trabajadores. Entonces forman una cooperativa, todos estos trabajadores que van a empezar a tener propiedad en la empresa, y adquieren acciones que son pagaderas a 5, 10, 15, 20 años. Riosur, por ejemplo, fue la empresa que empezó con este modelo. Otra en este caso es una solución que se puede dar con empresas. Pero también las cooperativas pueden solucionar problemas que son bastante comunes dentro de las organizaciones sin fines de lucro, de tipo fundación u asociación. Que es que cuando las fundaciones reciben donaciones, tienen una prohibición general que está establecida en la ley supletoria de todas las demás, que es la ley 1985, en el artículo 11, es que no pueden recibir contraprestaciones, ¿no es cierto? Cuando reciben donaciones no pueden
no pueden otorgar contraprestaciones a los donantes. Es decir, si yo le dono a Cotolengo 1.000.000 de pesos, Cotolengo no me puede dar una beca para aprender, no sé, lo que sea. O cualquier cosa, la verdad. No me puede dar una contraprestación porque eso, más que una donación, sería un servicio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hogares de larga estadía y acogida para adultos mayores, en donde reciben una pensión estos adultos mayores, pero no pueden otorgarla, no pueden donarla a la fundación, y si la pagan, esa fundación debiese tributar con IVA por ese servicio otorgado para los adultos mayores? Y en ese caso, también una cooperativa creada por los beneficiarios podría ser una gran solución para este joint venture o esta asociación con una fundación que no pueda recibir donaciones de sus beneficiarios, pero sí probablemente pueda recibir donaciones vía ley 21440, pueden hacer asociaciones de tipo de capital, por ejemplo, ser propietario de una parte de la cooperativa o pertenecer a la cooperativa o inventar distintas formas de financiamiento que no infrinjan las limitaciones de las leyes de donaciones que existen para las fundaciones. Entonces, como conclusión, y en honor a que está presente el profesor Vargas, hago alusión a las cooperativas, la inclusión de las cooperativas en esta estructura empresarial o en organizaciones sin fines de lucro fomenta la participación de los stakeholders, que ayer dije. Además, está consagrado en instituciones tan importantes como Davos. El 2020 dijo que las empresas suscritas a Davos tenían que tener como foco ya no solamente generar utilidades, sino que mirar a los distintos grupos de interés o stakeholders. Entonces ya las empresas no solamente pueden fomentar la generación de utilidades, sino que tienen que incluir en su quehacer y en su propiedad y en lo que hagan a los distintos stakeholders. Además, hay en paralelo un movimiento que se llama el Corporate Activism, en donde las empresas también son premiadas, en Chile no hay tanto estudio, pero sí comparado, son premiadas o castigadas mientras más apoyen o no apoyen a ciertas causas sociales, culturales, ambientales. Entonces, la inclusión de cooperativas junto con empresas y organizaciones sin fines de lucro como fundaciones promueve un modelo económico que prioriza el bienestar colectivo sobre el lucro individual, que es a lo que están llamadas hoy en día las empresas a obedecer. Ese es el principio que se pactó ahora para esta nueva economía, o que se llama incluso la cuarta revolución industrial. Las cooperativas ofrecen soluciones innovadoras y viables para estos problemas complejos, ya sea para la integración de los trabajadores a la propiedad o para estructuras más dinámicas que las tradicionales que encontramos hoy en día. Y además, sigue la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, que subraya la necesidad de adoptar enfoques inclusivos y sostenibles para una sociedad equitativa y próspera, que es fundamental hoy en día tenerlo presente, y además que los tratados internacionales y normas que se están dictando en nuestro país y en países comparables en otras legislaciones van también en esa misma línea. Por tanto, el tercer sector hoy en día está en auge y esperamos que siga así. Gracias, Montserrat. Y ahora, Cristian, bueno, ¿qué podemos hablar sobre simulación? Desafíos que ellos tienen. Sí. Gracias, Jaime. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, si no se escucha, me avisa. Yo ya había pensado traer una diapositiva, porque yo no había traído, así que pensé que era conversa. Pero bueno, voy a tratar de... No, es que no lo traje. Pero bueno, no importa. Ahí está. ¿Dónde está la cámara? Ah, ¿estoy ahí en la cámara? Sí. Ya, esa es la cámara. Bueno, ¿de qué les puedo hablar yo? Yo siento que, bueno, al lado de Carlos y de Montserrat, siento que han tocado más bien el tema regulatorio. Yo
quisiera quizás hablarles desde dentro de las fundaciones, ¿no? ¿Cómo se siente, cómo se vive dentro de las fundaciones? Primero señalar de que el tercer sector, las ONG, pues, las fundaciones, cumplen un rol súper importante en la sociedad, ¿no? Porque como decían antes, tiene un espacio, ¿cierto?, que no lo cubre ni el Estado ni las empresas. Yo siempre digo que las fundaciones son súper virtuosas, juegan un rol súper importante, primero porque están en el territorio. Sabemos que hoy día en Chile, en muchas partes, hay lugares donde el Estado no entra, no se atreve a entrar, ¿no? Y por lo tanto, si el tercer sector no hace un trabajo ahí, más bien es entregar cierta parte de lo que somos a narcotraficantes, ¿cierto? Y a otro tipo de problemas de la sociedad. Entonces, es muy importante entender, ¿cierto?, que las fundaciones, las corporaciones, todo ese tercer sector o ONG, ¿cierto?, que están en el territorio, primero logran estar ahí, como cuando hay veces que el Estado o la iglesia no logra estar. Y segundo, porque al estar en el territorio conoce mucho mejor cuál es el problema. Hay lugares donde el problema son los adultos mayores, hay problemas hay lugares donde son las drogas, o sea, el consumo, la violencia, en fin. Y para cada uno de estos problemas sociales hay una inspiración, ¿cierto?, en personas, un grupo de personas que tratan de ayudar. Y por lo tanto, las fundaciones no solamente están en el territorio, conociendo qué es lo que hacen, sino que también por cómo están diseñadas, cómo partieron, ¿cierto?, de una inspiración personal, y a veces, como decía, un grupo de personas, realmente tienen bastante como más compromiso, a que, por ejemplo, simplemente el Estado quiera resolver el problema. Entonces, en general, se ve que, en general, incluso si miramos hogares de menores, por ejemplo, los hogares que son administrados por el Estado versus hogares que son administrados por fundaciones, corporaciones, en general son mucho mejor administradas las segundas. Y el tercer beneficio también enorme que tiene este tercer sector es que le genera un ahorro enorme al Estado. O sea, no solamente llega al territorio, sino no solamente lo hace mejor, ¿no?, porque tiene mejores herramientas de gestión, sino que además lo hace de una forma mucho más económica. Y es muy frecuente, no existe ninguna fundación que yo no conozca que viva 100% de lo que le paga el Estado, ¿no? Porque muchas de las fundaciones consiguen recursos del Estado, pero en general, yo en el caso nuestro, nos financia como un tercio de los gastos. Hay fundaciones que efectivamente no quieren estar colgadas a toda la regulación que pone el Estado y tratan de, por su cuenta, conseguir cada uno de los pesos que usan. Pero en promedio es más o menos eso. Entonces, como primer punto, yo quería señalar eso, ¿no? El tercer sector juega ese rol súper importante porque está en el territorio, porque lo hace mejor y le cuesta más barato al Estado. O sea, un mismo hogar para 12 niños, el hogar se gasta 3 veces lo que hace una fundación como María Lupa, como Tareas Infantiles o como Cotorreo, que también tenemos niños. Ese es como primer punto, ¿no? El ver que la sociedad civil juega un rol súper virtuoso, súper virtuoso y súper necesario, porque, como decía, hay problemas en la sociedad que nadie más se hace cargo. Eso como primer punto. Lo segundo, quería, bueno, como señalaron, hay un antes y un después, ¿no? De hecho, hoy día la palabra fundaciones es casi como una mala palabra, ¿verdad? Por eso yo trato de hablar del tercer sector o de ONG, en fin, porque claro, en el caso convenio las cosas cambiaron, ¿no? El año pasado, lamentablemente, pusieron a todas las organizaciones de la sociedad civil que llevan años y décadas trabajando en las distintas problemáticas,
adulto mayor, en fin, infancia, y instituciones muy prestigiosas, ¿cierto? La mezclaron en el mismo saco de repente fundaciones nuevas que quizás tenían otro fin. Y ahí yo creo que como país estamos un poquito al debe, ¿no? Y creo que estamos trabajando, pero todavía falta en lo que es la regulación de este tercer sector, ¿no? O sea, se ha ido avanzando, incluso a propósito de lo que fue el año pasado, de esta crisis, pero aún falta mucho. Contarles, obviamente, que a propósito del año pasado, las más damnificadas fuimos las fundaciones, ¿cierto? Que llevamos años trabajando, ¿cierto? Honestamente y con mucho cariño, porque lo que causó fue que el Estado, ¿cierto? Que adoptaba ese tercio o ese 50% en algunos casos o 10% en otros casos, lo que le ocurrió al Estado fue que como un inmovilismo, ¿no? O sea, como hay problemas, entonces detengamos todas las derivaciones de recursos. Y eso generó un dolor muy grande, ¿cierto? Y un problema enorme en muchas fundaciones. Hay fundaciones que tienen un poquito más de espaldas, hay fundaciones que tienen activos que pueden vender, en fin, y con eso quizás financiarse varios meses. Pero hay otras que viven al día a día. Entonces, ocurrió que muchas de las transferencias del Estado se pasaron 3 o 4 meses. Son 3 o 4 meses que hay que financiar gastos, alimentación, medicamentos, sueldos. Entonces, fue bastante complicado. Como decía Montserrat también, la encuesta académica, ¿cierto? Nosotros tocamos fondo el año pasado y ahora nos estamos recuperando. Nosotros siempre nos sentíamos orgullosos porque creíamos que el tercer sector, ¿cierto? O por lo menos las fundaciones más conocidas, tenían un cierto prestigio. En ese sentido, nos pasaba que las empresas querían como acercarse a las fundaciones para que les prestáramos un poquito de prestigio. Y eso es muy virtuoso también. O sea, es muy buena esa como cullera. Ese término lo usó el ministro Moreno en el gobierno anterior, ¿cierto? El tratar de juntarse toda una fundación con una empresa, ¿cierto? Y tratar de potenciarse mutuamente. Bueno, y obviamente con este tema del problema que hubo el año pasado, las fundaciones, no solamente algunas empresas ya no querían acercarse quizás a estas fundaciones, sino que incluso las personas que aportaban mensualmente, con muchas fundaciones que viven de ese aporte mensual, también se cayó muchísimo. Así que han sido meses, casi un año ya, bastante difícil para muchas fundaciones. Y el otro tema que quizás quería tocar, que me parece importante, es lo que vivíamos como que las fundaciones, es el trato que reciben las fundaciones, ¿no? El tercer sector. Y yo diría que incluso son como discriminadas. ¿Y en qué sentido digo que son discriminadas? Por un lado, las personas que quieren trabajar en fundaciones porque quieren hacer, ¿cierto? un aporte a la sociedad, muchas veces tienen que hacer un sacrificio importante en su sueldo. Entonces, las fundaciones están ahí, ¿cierto? Con un fin muy bonito, regalando papas, ¿cierto? Porque cuesta mucho conseguirse los recursos, pero y más encima hay que decirle a las personas, ¿cierto? Que hacen ese esfuerzo gigantesco, ¿cierto? Que más encima tienen que tener un sueldo que, no sé, a veces 30, 40, 50% más bajo de lo que paga el mercado, ¿no? Que tener una empresa una empresa estatal o una empresa cualquiera. Entonces, eso es bastante injusto. Lo otro que muchas veces se percibe, ¿cierto? Una fundación que genera lucro como es mal visto. Y muchas veces estas organizaciones reciben puntualmente una donación grande que les sirve para 3 o 4 años, pero en ese año, ¿cierto? Se genera como una utilidad. Y eso también no es muy bien como entendido, ¿no? De que muchas veces estas fundaciones reciben una donación grande porque alguien con recursos se murió y quería donárselo a una fundación que conocía, que se sentía identificada, y muchas veces son balances, ¿cierto? Porque una de las cosas que
tratan de hacer las fundaciones es mostrar transparencia. Esto es una cosa que hemos tratado como de dar a reducir y a mostrar a partir del caso del año pasado, ¿cierto? Que nosotros tenemos que ser muy transparentes en lo que gastamos cada uno de los recursos. También es mal visto, por ejemplo, que las fundaciones tengan personas, por ejemplo, en marketing, ¿ah? O en servicios al cliente, ¿no? Porque, como yo decía, muchas fundaciones tienen una cantidad de socios, ¿cierto? Que hay que llamarlos, hay que cobrarles, hay que atenderlos, hay que ayudarlos, ¿cierto? A acercarse. Y muchas veces es mal visto, ¿cierto? El hecho de que cómo se van a gastar los recursos que estoy donando en vez de dárselos directamente en alimentos, en pañales, específicamente al adulto mayor o al niño, cómo se van a gastar parte de ese recurso en lo que llaman el overhead, ¿no? Los gastos generales, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia que un poco como una discriminación. Y lo otro que también es como diferente con las empresas, ¿no? Es que las empresas, para que puedan mantenerse en el tiempo, tienen que estar constantemente como sacando nuevos productos, nuevos servicios, por lo tanto tienen que estar constantemente como innovando. Y es obvio que en ese proceso de innovación hay productos que van a resultar y otros no van a resultar. Bueno, en las fundaciones y corporaciones muchas veces también es más visto el hecho de que uno de los proyectos, porque fundaciones a veces tienen 3, 4, 5, 10 proyectos, ninguno puede salir en el rojo, lo cual en la empresa eso no ocurre, ¿no? Incluso cuando hay un proyecto que resulta mal, hay todo un aprendizaje que se saca de ese proyecto para que el siguiente resulte correctamente, en fin. Entonces ahí también hay una diferencia, ¿no? Una discriminación respecto a una empresa. Y como último punto, ¿cierto? Es el acceso al capital, ¿no? Acceso al financiamiento. Las empresas tienen acceso a la banca, ¿cierto? Cuando realmente tienen necesidades de trabajo, en fin, cuando tienen un proyecto que pueda dar un retorno positivo. Bueno, las fundaciones no tienen ese acceso. Entonces siempre es muy difícil como crecer, planificar crecimiento más como homogéneo y más sustentable. Esos son algunos de los temas como más relevantes. Entonces, como conclusión, quisiera en el fondo señalar que el tercer sector es muy útil, ¿no? Es muy importante, tiene espacios donde otros dos actores, ¿cierto? De la economía social no llegan. Y por otro lado, creo que también aportan a hacernos, aquí viene con la parte humana, ¿no? Y todo lo otro que hablamos es como lo técnico, ¿no? Es lo económico. Pero acá también hay un tema de sociedad, ¿no? Un tema humano. El tercer sector se hace cargo de lo que nadie más se hace cargo, ¿no? Son muchas veces personas que no son productivas, no son personas que aportan al PIB, ¿no? Porque no trabajan, no estudian. Estamos hablando, ¿cierto? Por el caso del Codolengo, son personas que tienen discapacidad intelectual severa y profunda, por lo tanto, tienen un coeficiente intelectual de menos de 35, una edad mental de 2 o 4 años. Entonces, cuando tienen 18 años, no pueden salir a estudiar o a trabajar, sino que tienen que quedarse con nosotros toda la vida. Yo creo que es parte de nuestra, del ser parte del ser humano, ¿no? El también cuidar al frágil, ¿no? Esta sociedad yo creo que está condenada en el momento que empecemos como a descartar a las personas que no son, entre comillas, como útiles o productivas. Ellos tienen una utilidad gigantesca, o sea, nosotros por el caso nuestro, nuestra misión no es solamente cuidar a personas con discapacidad intelectual severa y profunda que están en situación de abandono y le damos un hogar para toda la vida, sino que más bien lo que nosotros, nuestro rol, y esta es la misión que tratamos de transmitir a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Para que se motiven aún más, y que nosotros ayudamos a estas personas a mostrar todo su potencial. Y su potencial no es un potencial productivo, como yo decía, ¿no? Que ellos pueden trabajar, sino que más bien mostrar toda esa parte humana. O sea, las personas con discapacidad intelectual tienen
una forma de llegar al otro de una forma mucho más auténtica, mucho más amorosa. Tenemos mucho que aprender. Entonces, nuestra misión más bien es como cuidarlos para que ellos se puedan lucir. Y así también pasa con otras problemáticas de la sociedad. Así que, más allá del tecnicismo, muy importante hacernos cargo como sociedad, ¿no? De estas personas, porque realmente somos seres humanos igual que todos. Bueno. Muchas gracias. Yo, después de las intervenciones de todos, tengo preguntas para todos. Voy a hacer en general, luego vamos profesores de orden, y después damos la palabra a los que quieran hacer preguntas. Carlos, son dos temas, ¿no? Uno, que tú lo tocaste hacia el final, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de las cooperativas, algunas que cumplen los principios de la economía social y otras que no, que podríamos decir se acercan un poco a la forma de empresa más tradicional, casi a una sociedad comercial. Entonces, la primera pregunta va, sobre todo porque el tema en Chile no hay una ley de economía social, y el tema de economía social no ha penetrado tanto como en otros países. Si hay alguna diferencia entre agregarle economía social y solidaria, una redundancia, tiene algún aporte. Y la otra pregunta tiene que ver con la figura de las cooperativas sociales, ¿no? En España hay leyes al respecto, en otros países también. ¿Qué es una cooperativa social? ¿Qué diferencias tiene con una cooperativa normal? Etcétera. Creo que eso puede ser algo interesante como para ver lo que decías tú, ¿no? Que el catálogo de entidades que componen la economía social es bastante propio de cada país, que algunos países que incorporan esta figura, en otros países hay figuras que no existen, o es distinto. El caso de Montserrat, la pregunta va más bien por el curso, ¿no? ¿Cuál es el contenido del curso? Nosotros hacemos una panorámica en general de las actividades que componen el sector en Chile. Algunas que son bastante propias, asociaciones de comunidad indígena, otras que, por ejemplo, desde el caso español, a veces producen un poco sorpresa, como son las FED gremiales, que serían las patronales en España, o los sindicatos, que en realidad son figuras que en España quedan fuera porque tienen una política distinta. Entonces, no sé si nos pueden contar un poco más o menos la estructura que tiene este curso que se va a ofrecer, cuál sería, por lo tanto, el aporte a quienes lo desean tomar. Y en el caso de Cristian, va por uno de los temas que tocó, un tema del financiamiento, que ciertamente, y esto es una figura general, el acceso a la banca a veces no es fácil, y por lo tanto la operación, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hay por ahí? ¿Cómo se podrían mejorar? Y otra pregunta que tiene que ver con el régimen jurídico, porque claro, ¿no? Cuando se modifica el Código Civil o la ley de emprendimientos para darle estructura a las asociaciones y fundaciones, está pensando más bien en las asociaciones, no tiene nada que ver desde el punto de vista de su estructura con lo que son las fundaciones. Ahí se producen algunos problemas, sobre todo el tema de la gobernanza. Pero también hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, esa norma sobre la remuneración de los directores, ¿no? Que produce problemas cuando es profesionalizar la gestión de la entidad. Entonces, la pregunta más por eso, ¿no? Porque si pueden preguntar un poco en el tema de el acceso a la banca y los problemas de financiamiento que a veces se producen. Y luego, si tú desde la práctica ves problemas que tienen que ver con el marco normativo. Gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Cristiano por la labor de desarrollo. Que cuando nos preocupamos como periodistas, como alguien que viene de la práctica de la práctica en la sociedad civil, etcétera, la necesidad de igualdad, porque la verdad que salimos siempre perdiendo, pero de una forma no, porque no tenemos más apoyo. Aprovecho también para felicitar a Montserrat por la iniciativa de hacer un curso con esta temática. Eso es a ver, primero voy a hablar un poco de la denominación entre leyes de la economía social o leyes de la economía social y solidaria. Las leyes de la
economía social que se ha publicado en Latinoamérica, la situación con la tecnología social. En España, en Francia, también se lleva el política intensa y discutió, estamos en un proceso de posible reforma de la economía social, si se le añadía lo de solidaridad. Y al final se ha decidido, yo creo que con razón, que la marca de economía social había ganado lo suficiente para cambiarla. Porque al final, pongamos la política, la realidad en la realidad. Sí es verdad que el legislador puede tensionar, acentuar o potenciar ese rango de solidaridad. Pero hay entidades que no son muy solidarias y que encajan dentro de la economía. Voy a intentar mover en un esquema, para no hablar de economía social de un concepto, que a lo mejor resulta más ajeno, pero que no del tercer sector. Las cooperativas forman parte del tercer sector. Y esto es entender, depende de lo que tenemos por el tercer sector. Además de esto entender, pues depende de la economía. Voy a poner unos cuantos ejemplos que yo creo que pueden ser interesantes. Nosotros, como tenemos casi cada uno. Decidimos hacer una cooperativa y entonces hacer una cooperativa donde trabajamos aportando nuestros servicios. Y en Chile, en Santiago de Chile. ¿Es social? Bueno, tenemos asociaciones capitalistas, estamos quitando el patrón, ¿no? Y los efectos son evidentemente ¿no? Resultados positivos de la explotación empresarial, bueno, beneficiamos nosotros que somos los trabajadores. Evidentemente es más social que si empresarializase de base tercera. Claro. Ahora pensemos en la cooperativa, que la cooperativa lo que está haciendo es, y además de cumplir esa cooperativa, cumpliendo un factor importante, ¿verdad? Que está dando una necesidad social. Igual que ser una cooperativa de vivienda, está dando vivienda, una necesidad social. Pero imaginamos ahora que la cooperativa, nosotros que somos indígenas, de una zona muy deprimida del país. Y lo que hacemos es aprender la artesanía. Pero no olvidemos que, como cooperativa, necesitamos la actividad bien. Hacemos es social, no social. ¿Por qué? Porque estamos viviendo además una necesidad de paz social, porque están más necesitados. Pero sigue siendo cooperativa. Entonces, a la hora de ir acercándonos, nos vamos a acercar y nos llegamos ahora a lo que se llama cooperativa social. Estas cooperativas sociales sí que se acercarían más al proceso. Sí que ya no se indujo, no porque no lo tenemos que hacer. Pero sí que es verdad que en la cooperativa hay un núcleo, vamos a decir, un núcleo limitado, por decirlo de alguna manera. De capital no, pero el tercer sector está pensando más que vaya. Pero, por ejemplo, las cooperativas sociales. Yo estoy hablando de la cooperativa que hacemos para satisfacer una necesidad de un entorno necesitado. Ese entorno necesitado, si no pensamos, juntamos la madera de cada zona, hacemos una economía casi típica. La economía, las cooperativas sociales, ¿qué son? Las cooperativas sociales son aquellas que tienen además un objetivo social. Es decir, no solamente que no es que tengamos los productos y eso tiene una consecuencia social, sino que el objetivo principal de la cooperativa es cumplir una finalidad social. Por ejemplo, cuidado, por ejemplo, dar empleo a personas con discapacidad, dar empleo a personas con riesgo de exclusión, realizar determinados objetivos sociales para la generalidad. Ahí sí que nos dejamos ya, puede ser. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en Italia. En Italia hay un código de tercer sector que lo pueden buscar desde el 2019 y desde el 2017. Ahora estoy hablando en las que las cooperativas no estamos. ¿Están cooperativas? Pues están cooperativas sociales. ¿Por qué estamos? Porque regulan entre su catálogo regular a unas cosas que son las empresas sociales. Y dentro de las empresas sociales, puede ser, por ejemplo, empresas de inserción, lo que hacen es gente que sale de la inclusión, presidiario, gente con problemas de droga, de razón, busca desarrollar una actividad laboral, son los que lo contratan. El centro de empleo, uno de los planes sobre el nombre, son los de trabajo, gente con discapacidad, inserción de capacidad física o sensitiva. En ese caso, ahí hay una cooperativa que encaja. Esas cooperativas son empresas sociales que encajan en el proceso. Por este ejemplo, lo que he visto, por este manifiesto, que el sector cooperativo es muy amplio. Y muchas veces, yo lo hago, muchas veces, cuando uno va a definir
conjunto, por ejemplo, lo que hay tercer sector tiene mucha libertad, porque no es un individuo concreta, legal, tú puedes llegar o aportar identidad del sector. Y lo digo porque si los cerrar interesados, que se puso explicar por lectura, lo digo que lo va a rever de ánimo, pero la concepción técnica se acerca más del sector, cooperativas sociales, sin ánimo de lucro, que tiene una finalidad social. Una de las cosas que hemos hablado de cristiano, que cooperativas de desarrollo y empresarial en beneficio de eso. Gracias. Pregunta sobre el curso, pero quería decir que efectivamente quería hacer un comentario que las instituciones en general se ve que se cuesta bancarizarlas, se cree que aportan poco a la economía, pero en términos de cifras aportan en un 2% del PIB nacional. El turismo aporta en un 2,2% del PIB nacional, o sea, no es un menor aporte que causan este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Por tanto, si bien con el caso convenio ha costado mucho más levantar fondos públicos, eso no implica que aporten a la economía nacional de una manera bastante importante. Hay una pregunta del público que... No, un comentario que era yo en esa línea, ¿no? Me han tocado alcaldes que me han dicho que no trabajan con fundaciones por el caso fundaciones. Y esto es una resolución antidemocrática. Precisamente, como lo que tú comentabas, ¿no? Que el caso convenio... ¿Puedes explicar un poco el caso convenio? Sí, el caso convenio tiene que ver con... Supongo que toda la audiencia lo conoce. Sí, son traspasos de fondos a fundaciones para desarrollar determinados programas sociales que finalmente no cumplían su objetivo. O sea, básicamente daba la impresión de que las fundaciones eran estructuras para defraudar. Entonces, por eso, un poco lo que decía también Cristian, está en el comentario del chat, que metes en un mismo saco a un gran conjunto de entidades que están cumpliendo una función social y que además ya tienen otros problemas por rato. Que hay un tema hoy, además de tratar de recuperar esa confianza que estaba. Y eso no va solamente de la mano de las personas naturales, de la ciudadanía, sino que también, como decía Cristian, y perdón por expandirme en este tema, lo mío es súper confuso porque me la discusión, pero también existe un proyecto de ley de transferencia de fondos públicos que afecta directamente a las funciones, y de hecho, este día estuvimos analizando con el Centro de porque este proyecto de ley lo que hace es, tratamos en el fondo de que fomente la transferencia de una manera más expedita a fondos públicos y idealmente a organizaciones también sin fines de lucro, que se ha visto súper estancado, como dijiste, los fondos que se han entregado a las organizaciones sin fines de lucro desde este famoso caso convenio. De hecho, no solamente 3 meses, hay organizaciones que llevan 6 meses sin aprobación de las rendiciones y por tanto todavía no pueden recibir fondos. Así que esperamos que el proyecto de ley de transferencia de fondos públicos al menos se pueda resolver. En cuanto a la pregunta concreta que me planteaste, Jaime, gracias primero que todo, un curso dedicado a todas aquellas personas que trabajan con organizaciones sin fines de lucro, a directores principalmente y a empresas que desarrollan proyectos de impacto, entendiendo por esto los que tienen algún impacto social, ambiental, cultural, que son muchísimas, y hoy en día por la normativa internacional, por ejemplo, la ley alemana que exige que los proveedores o quienes importen mercadería o productos a Alemania cumplan con la supply chain de Alemania, que tiene que cumplir con estándares de derechos humanos y de comunidad bastante altos. Se exige que en el fondo también conozcan no solamente el desarrollo de estos proyectos de impacto, sino que todo lo que rodea. Entonces, este curso está dirigido, bueno, a directores de empresas, a personas que trabajan con proyectos de impacto, tanto de empresas como de fundaciones, a directores ejecutivos de fundaciones y a gente que trabaja en fundaciones y que muchas veces desconoce la legislación y se enteran cuando llega el impuesto interno con una notificación no muy grata, principalmente vinculada a donaciones.
Y básicamente la estructura general, para no entrar en detalle, es antecedentes generales del tercer sector, antecedentes generales de proyectos de impacto, organizaciones en concreto, y hay distintos tipos, si bien no vamos a ahondar mayormente en las cooperativas, eso te vamos a citar a ti, Carlos, pero vamos sí a nombrar distintos tipos de organizaciones. Entre ellas vamos a tener una clase específica para asociaciones indígenas de convenio de la OIT, que es súper importante en Chile, sobre todo porque hoy en día la legislación exige, sobre todo la ambiental, que se trabaje con comunidades indígenas y se respete los derechos humanos, y con todo lo que se haga se mantenga, ¿cómo se llama?, el respeto y no vulneración a los derechos humanos de comunidades indígenas. Por eso va a haber una clase especial de este tema, de convenio con la OIT y de las asociaciones y comunidades indígenas. También de fundaciones y asociaciones en particular, y ahí se va a hablar claramente de las leyes de donaciones, específicamente de los beneficios tributarios tanto para el donante, de los requisitos para los donatarios y de las rendiciones. La gobernanza, que tú hablaste, Jaime, que era muy distinta la gobernanza entre las fundaciones y las asociaciones. Yo, en particular, discrepo contigo en el sentido que creo que la ley 20.500, como indicó el Código Civil, en el inciso final dice: ahora las fundaciones pueden tener un carácter de asociación y las asociaciones de fundación. Entonces yo ahora hago fundaciones en donde siempre haya la posibilidad de participar de manera concreta, aportando al directorio, sea como una asamblea, un consejo de ancianos, un consejo de la comunidad, porque creo que la participación ciudadana es súper importante en estas nuevas formas de organizaciones. Entonces la gobernanza tiene todo un tema, y ahí probablemente, y espero que así sea, cuando hablan de la responsabilidad también del directorio. Transparencia, publicidad, y ahí la María Jaraquemada, que presidió la Comisión Jaraquemada y que la pasó el honor de exponer, va a hablar de transparencia y publicidad, el gran tema que cayó en el que detonó básicamente el caso Convenio. Medición de impacto y casos concretos de organizaciones sin fines de lucro. Entonces va a ser un barrido general de lo que existe en 30 horas, y también con casos concretos para que ya todos tengan más o menos una claridad de lo que se trata, porque nos pasa mucho que de repente se habla: oh, esta fundación tiene la ley de donación, y hay más de 30 leyes de donación y ciertas partes lo regulan. Entonces, ok, ¿cuál? No, es que yo vendría al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no le tiene que rendir las leyes de donaciones, permiten mal, porque hay requisitos internos, etcétera. Entonces, básicamente para aclarar este marco que está en auge y en desarrollo, y que hoy en día hay inscritas más de 350.000 organizaciones sin fin de lucro. Así que es importante para el país, y además que las organizaciones de lucro son las que mueven las grandes políticas públicas. No surgen del Estado, y en el mensaje de la ley 20.500 que modificó el Código Civil, el presidente Lagos estableció la idea de la participación ciudadana es que la ciudadanía se mueva en cuanto a políticas públicas, se meta a este tema, y ya no sea una intervención vertical en que el Estado llama a la ciudadanía a participar, sino que la ciudadanía se incorpora de modo propio a hacer los grandes cambios que son necesarios hoy en día en el país. Entonces, para entender y ver cómo se puede mover el tercer sector, creamos este sector. Bueno, a mí me pidieron hablar como de tres cosas: uno de la profesionalización dentro de la organización de la sociedad civil, del acceso a financiamiento y el marco normativo. Quería partir con el primer tema, ¿cierto? Que es cómo conseguir capital humano que quiera trabajar en la fundación. Y lamentablemente hoy día tenemos que apelar mucho como a la generosidad de las personas, ¿no? Quieran realmente como hacer un aporte, y eso al mismo tiempo involucra un sacrificio, ¿no? Un sacrificio de ingresos, ¿no?
muchas personas cuando ya van como terminando su vida laboral, cuando ya se casaron, en fin, están jubilando, finalmente dicen, bueno, yo ahora quiero volver a la sociedad y voy a ayudar a una fundación y voy a trabajar de psicólogo o de kinesiólogo o no sé, de contador en una fundación. Están dispuestos a hacer un sacrificio económico, ¿cierto? Porque quizás por una satisfacción personal mayor, ¿no? Entonces, nosotros obviamente que la forma que tenemos de captar trabajadores buenos a través un poco de motivarlos con nuestra misión, ¿no? Claramente nuestro atractivo no es un solo sueldo, no pagamos bastante menos, todas las fundaciones pagan bastante menos que lo que pueden conseguir en el mercado. Entonces, más bien lo que nosotros hacemos es tratar de motivarlos con nuestra misión, ¿no? Que ellos hagan una diferencia y, como yo decía, en el caso nuestro, que nuestros presidentes, las personas que viven con nosotros, puedan cumplir también con su misión de humanizar y sensibilizar a la sociedad. Solamente un comentario a Monserrat, como hablo del PIB, claramente que las fundaciones, el tercer sector, aporta al PIB, porque ellos consumen productos, etc. Digamos. Me refería más bien, por el caso del Cotolengo, ¿cierto? Que son personas que no son capaces de crear cosas, ¿no? De crear productos nuevos. ¿No? El presidente iPhone no va a ser hecho por una persona del Cotolengo. A eso me y el acceso al financiamiento, que es el segundo tema que me preguntaba Jaime, es complejo. Como yo le decía, nosotros no tenemos acceso a la banca como tienen las empresas. Somos vistos como esas empresas que están atentas, ¿no? Porque las empresas que están con rojo también les cuesta conseguir, ¿no? Sobre todo con la crisis, ¿no? Está con altas crisis en los últimos años, ¿no? Entonces, ha sido bien difícil para las empresas. Entonces, nosotros nos podemos quedar con los brazos cruzados, por lo tanto, tenemos que ir a buscar, ¿no? Hacemos campañas, ¿no? Por ahí a veces se ríen de que uno hace muchos bingo, cenas, ¿cierto? Pero es la forma. Hay que atraer a personas. Y lo otro que yo les comentaba antes es atraer a empresas. Las empresas, yo les decía, sentían que mejoraban su prestigio, porque hace unos años atrás las empresas eran las que estaban, ¿cierto?, mal percibidas por la población, por todos estos casos de corrupción, ¿verdad? Bueno, en ese caso nos pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, por unas pocas, porque yo creo firmemente que las empresas son tremendamente importantes para la sociedad, porque son las que inventan el producto, son las que inventan los productos y las soluciones que nos hacen vivir cada día mejor, son las que dan la mayor parte del empleo, entonces son súper importantes, ¿verdad? Y da pena, ¿cierto?, cuando unas pocas empresas, ¿cierto?, que se produen, ¿cierto?, afectan al resto. Nosotros pasamos lo mismo con las fundaciones, con el caso Convenio el año pasado. Nos pusieron todos en el mismo saco. Y hoy día las empresas están tratando también de ser mucho mejores ciudadanos. Hoy día está como a las empresas B, ¿no? Contempla el impacto, ¿no? Incluso en sus estatutos señalan claramente que su objetivo no solamente un fin económico, sino que social y ambiental. Y eso es muy importante que esté en los estatutos. Por lo tanto, lo que hacen las fundaciones, cuando nos falta financiamiento, es tratar de acercarnos justamente a ese tipo de empresas, a las empresas que quieren hacer una diferencia. ¿Ah? Y por lo tanto, siempre vamos a encontrar, ¿cierto?, algunas de estas empresas que quieren aportar en causas, ¿cierto?, como en dolores que tiene la sociedad, como de nosotros, hay otras que aportan en el consumo, en delincuencia, inserción, etc. Todos problemas que no son de unos pocos. Cuando hablamos de estos problemas, son problemas de toda la sociedad, ¿no? Nosotros somos parte de eso. Y alguien se tiene que hacer cargo. Y lo tercero es lo normativo, el marco normativo. En ese sentido, yo creo que en este caso Fundaciones también, por el lado positivo, ¿no?, está ayudando también a mejorar algunos aspectos que no existían antes. Había bastante como improvisación, gran parte de
cómo se regían la relación del Estado con las fundaciones que tenían que ver con marcos presupuestarios. Y hoy día creo que se están regulando muchas cosas. Hablaron de la ley de donaciones, por ejemplo, antiguamente, hasta hace poco, ¿cierto?, se podían donar solamente dinero en efectivo. Y resulta que muchas empresas, por ejemplo, tenían productos que igual servían, pero quizás tenían un valor comercial más bajo, o eran descartados, por ejemplo, no sé, pañales, ¿no? Pañales que quizás el bonito, porque salió un poquito detenido. Entonces, claro, no pueden vender en el mercado y por lo tanto sale mucho más fácil a una empresa, mucho más económica, una empresa donarlo, que se le reconozca como gasto. Y ese producto es útil, que es para conocer. Otra iniciativa importante es la red de alimentos, los productos que están a punto de vencer, ¿cierto? En vez de botarlos, pues se avisa a las fundaciones, ya tenemos productos que vencen en 3, 4, 5 días, y las compran a un valor del 10% del valor del mercado. Si vuelven a pagar 300 pesos, pagan 30 pesos. Entonces, lo que hizo la ley de donaciones hace poco, ¿cierto?, un par de años atrás, es que se logró que también se pudiera donar productos, y también ampliar, como se pudo, a otro tipo de ámbitos, ¿no? No solamente algunos sociales, sino deportivos, etc. Yo creo que por ese lado se ha ido avanzando. Yo lo que quiero también dejar claro es que las fundaciones, las corporaciones, todo ese sector tiene que ser un actor súper importante en políticas públicas. O sea, nuestro rol no es solamente cuidar a estas personas con discapacidad o a adultos mayores, sino que nosotros también tenemos que ayudar en esta línea de lo que es el marco normativo. Tenemos que hacernos partícipes, porque somos los que conocemos, ¿cierto?, qué es lo que pasa al otro lado, los efectos que hacen a veces cuando hay malas políticas públicas. Entonces, a nosotros creo que nos es súper importante participar. Y lo otro, y lo último, como más bien como una reflexión, ¿no? De que lamentablemente también en nuestro último tiempo, ustedes probablemente lo han escuchado, el drama que hay en la infancia. A mí, por última semana, varias cartas, reportajes, la televisión, ¿cierto?, de la crisis que tiene la infancia, ¿no? El gobierno pasado, cuando tuvimos Piñera, dijo que los niños van a ser primero. Bueno, después llegó la pandemia y obviamente que la pandemia fue lo principal. Y yo lamento que hasta el día de hoy, ¿cierto?, la infancia hoy día está según presentada. Marchan, lo votan, los universitarios sí, pero los más chiquititos no marchan, otros sí marchan. Y lamentablemente ellos han sido postergados en la actividad. Y hoy día uno de los problemas que tiene el Mejor Niñez, que hoy día se llama Servicio de Protección Especializado, que también cambian los nombres, el antiguo Sename, Mejor Niñez, ahora se llama Servicio Especializado. Yo creo que uno de los problemas que hay es que hay una mirada desde el Estado como de desconfianza hacia las fundaciones, corporaciones. Y hay una mirada mucho como desde el control y desde el castigo, ¿no?, más que el querer como cooperar, el trabajar juntos. Hoy día, para que tengan una idea, los niños que están en servicio de protección, o sea, un niño que ha sido vulnerado sus derechos, finalmente el último recurso es dejarlo en estos hogares, ¿cierto?, que debería ser el último recurso. Hoy día casi el 95% de todos esos niños, que son más de 4.000 en Chile, están en hogares de administración directa, que solamente reciben como el 5%. Por eso yo decía que esos hogares de administración directa cuestan al Estado 3 veces lo que salen de las fundaciones, y realmente las fundaciones hacen un mejor trabajo en gestión. Y eso es porque existe esta como percepción de desconfianza, ¿no? Hoy día lamentablemente es un tema como de oferta y demanda, ¿no? O sea, hay una cantidad de niños que requieren de camas, y lo que está pasando es que las fundaciones se han ido restando. Cada año el problema se hace más grande porque a medida que la piel del Estado es de una forma tan a veces violenta, ¿no?, porque a veces te obligan a recibir niños que no son de tu perfil, porque en el caso nuestro
Para nosotros es muy importante, es clave la especialización. O sea, cuando hubo una crisis del Sename hace varios años atrás, y se quedó una mesa, el diagnóstico es súper claro. O sea, tienen que ser hogares más pequeños, ¿no? Porque los antiguos CREA eran hogares gigantes, y lo otro, muy negativo que ocurría en esos lugares, era que se mezclaban perfiles. Por lo tanto, tiene que haber una especialización específica, porque tú requieres programas, equipos y infraestructura específicos para cada uno de ellos. Y lamentablemente hoy día, como está la dinámica en la infancia, por ejemplo, se derivan a fundaciones que se dedican a ciertos perfiles, a ciertos criterios, a ciertas especializaciones, a todo tipo de niños porque no tienen más dónde enviarlos. Entonces empiezan a asfixiar a estos hogares hasta que finalmente los cierran. El caso muy emblemático de Antofagasta, el año pasado, una fundación que armó un proyecto precioso para 12 niñas, y hoy día como que están obligados a recibir una fuerza de familia del IVA y te llega un 80 veces, lo llaman, y tú estás obligado a recibirlo si no te has detenido. Entonces, ese hogar hoy día tiene 28 niñas y el mes pasado tuvo que cerrar. Entonces, el problema para la infancia aumentó, porque ahora hay 28 niñas que requieren ser derivados a otros lugares. Y tratan a los niños como si fueran como productos, ¿no? O sea, otro problema que tienen el marco legal es que, por ejemplo, se tienen que licitar. Y está bien que se licite quizás la primera vez, pero son licitaciones que duran un año. Entonces, imagínate un niño que vive en un hogar, un año después se tiene que licitar, y entonces ese niño quizás ha llevado a otro lado, y a otro lado, y nunca genera como afecto, ¿no? Esto que es tan importante para la infancia, ¿no? Que cuando un niño es sacado de su familia y llevado a un hogar, lo más importante que genera son lazos afectivos. Entonces, cuando va a estar un año en cada hogar distinto, o sea, hay un problema con la comunicación normativa. Así que siempre yo digo que nosotros no solamente cuidamos a estas personas, sino que tenemos que educar también. Bien, para ir cerrando, si hay alguna pregunta. Sí, gracias. Bueno, para cerrar, la verdad, quisiera preguntar cuándo parte el curso, no sé si ya partió, existe referencia, y en segundo lugar, a mí me toca asesorar iglesias. Y con la ley de culto, fue del año 2000, y hay muchas iglesias que se cambiaron de derecho privado a derecho público, pero posteriormente, con la ley 2500, se han creado varias corporaciones, entidades, ¿cierto?, religiosas. Con la estación de investigación al respecto, yo no sé si en el curso un poco se irá a tratar cómo la iglesia, que al final igual se acoge a la ley 2500, a esta ley, como la mirada o tratar, porque yo nunca he escuchado de que se diga de una iglesia que es una organización sin fines de lucro, o el tercer sector, ¿cierto?, tiene como otra mirada. No sé si me podría dar un poco como ese tema. Gracias. Súper buenas preguntas. Efectivamente, las iglesias son una de las organizaciones que vamos a ver someramente. Sobre tu pregunta concreta, cuando se han creado muchas fundaciones que tienen como fin culto y han postulado, y quizás va por ahí pregunta, a las leyes de las naciones, en particular a la 21440, pero han sido la mayoría rechazadas porque exige que sean constituidas como iglesias con fin, o sea, de derecho público, como personas jurídicas de derecho público. Entonces, también acá hay un entrampamiento del legislador que dijo, ok, a la 21440 pueden postular las fundaciones con fines de culto, pero si efectivamente hacen culto o hacen labores religiosas, tienen que constituirse como iglesia para poder postular esta cosa. Entonces vamos a ver esos casos, pero no vamos a ahondar a grandes rasgos en la iglesia. Pero sí se van a tomar el tema de las donaciones, porque hay varias iglesias que igual tienen personas jurídicas derivadas, ¿cierto? Como hogares de ancianos, La mayoría, o sea, no solamente tienen fundaciones derivadas. Las fundaciones pueden perfectamente crear sociedades, pueden invertir, pueden hacer lo que son personas jurídicas. Son personas jurídicas, siempre van a tener el objeto, por supuesto, pero las fundaciones, una de sus principales ingresos son las donaciones, y las donaciones son un ingreso no rento.
No así, por ejemplo, los servicios que prestan. Entonces, en general, también para no complejizar la contabilidad y los estados financieros, porque además tiene que después rendir a Hacienda o a la Dirección de Impuestos Internos, lo que hace una fundación es crear, ok, una funeraria, una sociedad para vender reposada y financiarse. Y la misma fundación incluso puede ser socia de esa sociedad y retirar para no tener el tope del 5% de la renta limpia disponible para poder donar. Una figura que se arma así como para... Hay distintas figuras, pero esa es la típica que arma la más conocida o la más útil que se puede armar como... Eso sí, la tocar. Sí, de todas maneras. Incluso cuando parte ahí. Parte del 1 de octubre. Pero ya. ¿Cómo se llama? Porque yo estaba buscando un poco de internet, pero no sé si es el mismo. Todavía no. Todavía no está. Ya. Ya. Pero incluso se llama el tercer sector, fundaciones, asociaciones y otras organizaciones. Ya. Ya, perfecto. Ya todavía no está entonces. Todavía no está en la página web. Déjanos los datos ahí. Sí. La otra sería algo muy parecido. Tiempo atrás también estaba buscando algo similar. Sí, pero es distinto el enfoque, porque Ya. acá es más profundo y más desde el punto de vista legal. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno, para cerrar con el curso ya aprobado y prontamente va a estar en la página de evolución continua de la Facultad de Derecho, así que ahí se puede acceder y mandarlo. Habrá un plazo para postular y además de la ley. La idea era dar una primera aproximación de lo que va a ser el curso, así que les agradezco a Carlos, Monserrat y Cristian por la conversación que hemos tenido, por los temas que nos hemos aportado. Y, por cierto, a los que les interese seguir en contacto para poder tomar este curso. Muchas gracias. También a los que nos han acompañado de manera presencial y de manera virtual. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Feliz de una cosa. Yo, saludos. Un aplauso.